Alberto Sotillos es sociólogo, consultor especialista en comunicación política. Trabaja en redes sociales con presencia en entidades, empresas y particulares, todo relacionado con el mundo de la política. No podía ser menos, Alberto, siempre te ha rodeado ese mundo. Gracias por estar con nosotros, muchas gracias. Un placer, gracias a vosotros. Alberto, yo te entrevisté en el año 2010 y recuerdo que hablamos de la actualidad por entonces. ¿Qué ha cambiado desde entonces hasta hoy en el aspecto político? Una renovación, por lo menos en forma de petición. Yo creo que ha habido un levantamiento más estructurado de una demanda social de esa nueva forma de hacer política, que yo creo que por 2010 ya la íbamos medio señalando, que había que cambiar cosas, pero todavía no había venido una avalancha de la destrucción como estamos asistiendo ahora, ¿no? Había casos de corrupción, si no recuerdo mal, había crisis, pero claro, ahora estamos en la cima de todo ese desastre. Entonces yo creo que ahora estamos al revés, estamos en la cima del desastre y en el comienzo de una nueva senda, que yo creo que ojalá en 2018 nos podamos volver a ver con una nueva realidad para analizar. Pues situándonos ahora, en el día de hoy, tu nombre ha sonado con fuerza en las últimas primarias como candidato por el Partido Socialista. ¿Qué ha pasado con este silencio absoluto? Es como si te hubiese tragado la tierra. Bueno, estamos haciendo muchísimas cosas, lo que pasa es que, claro, evidentemente algunos no somos diputados, no vivimos del partido, entonces tras un mes de campaña intensa por toda España, teníamos que volver a nuestro trabajo, coger nuestra empresa, porque vivimos del sector privado de nuestro trabajo y había que, todo ese tiempo que habíamos dedicado a la política, reponer en marcha para la empresa. Quiero decir, al final algunos no tenemos ese, entre comillas, el beneficio de tener un sueldo público, de tener un sueldo del partido y poder dedicarnos a ello. A pesar de eso, yo creo que hemos estado bastante en medios de comunicación, hemos estado desarrollando la herramienta web para la participación y estamos en marcha en la creación de la corriente, una corriente a nivel federal que se llama Socialismo Democrático y que impulsa todos estos cambios. Yo creo que, hombre, a un nivel evidentemente menor, porque no se puede llegar siempre a ese nivel de espacio público, lo estamos manteniendo. Otros como Madina también están más desaparecidos. Nosotros al menos sí estamos poniendo en marcha esa nueva dinámica. Por eso te quería preguntar, esto de socialismo democrático, que es la candidatura que tú habías presentado, es así como se llama, ¿verdad? Sí, está en trámite de constitución como corriente oficial dentro del partido. Bueno, pues para hacer los cambios que entendemos que son necesarios de apertura y unir a toda esa gente que no sentía que en el PSOE hay un espacio para ellos y ahora sí saben que en el PSOE hay un espacio para todos los que quieren una democracia más completa. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué no conseguiste los suficientes avales? ¿Cuál pudo ser la causa? Hombre, el sistema de avales es un sistema que no fomenta la participación, sino que la restringe. El voto es secreto, pero el aval es con nombre, apellidos, recogido en una hoja y a través de los canales habituales del sistema de aparato. El aparato es necesario para que un partido funcione, pero el aparato mal utilizado lo que hace es controlar la participación. Evidentemente que llegáramos aproximadamente a 6.000 avales fue un logro mayúsculo, pero fue la suma de pequeños compañeros que recogieron avales de manera voluntaria y lo enviaron y nos lo hicieron llegar. Pero claro, competir con una estructura de secretarios generales y secretarios de organización por todo el territorio recogiendo avales es otro mundo, claro, evidentemente. Por lo tanto, es una cifra para que no llegues. Bastante asustamos que casi llegamos. ¿Y qué significa nuevo socialismo y socialismo 3? ¿Es una nueva corriente política? Eran grupos del PSOE, que todavía existen como tales, pero todos se unieron dentro del socialismo democrático. Es decir, antes de que la candidatura se presentara, dentro del Partido Socialista había movimientos de grupos de base de diferentes nombres, pues Nuevo Socialismo, Bases en Red. Todos ellos hicimos una unión, para la unión hace la fuerza, y se creó ese espacio que es socialismo democrático, que en el fondo engloba y da representación a todos esos espacios que antes, hombre, disgregados conseguíamos hacer menos cosas y ahora ya estamos unidos en torno a una voluntad de hacer del PSOE una herramienta de cambio. Y es este grupo que llegaste a liderar que son representantes de cada provincia. ¿Es así como se forma el grupo? Sí, son representantes de todos esos grupos de base y, hombre, afortunadamente, claro, a través de la presentación de la candidatura ha crecido muchísimo. Quiero decir, yo lidero porque estuve en su momento, pero no tengo un liderazgo de nada. Somos un grupo de base absolutamente
horizontal y efectivamente, claro, afortunadamente ya hay gente en casi todas las provincias de España, si no todas, y se están generando grupos de trabajo. O sea, se está haciendo un trabajo de fondo muy importante. Estamos en aplicaciones como AppGree para que desde el teléfono móvil se pueda votar y proponer nuevas medidas. Por ejemplo, ahora estamos con anticorrupción. Tenemos una herramienta en web para poder hacer votaciones y enmiendas online. Quiero decir, se está trabajando todo el fondo para poder volver a presentar una alternativa. Bien, y una de tus propuestas era, o lo es, y es que las ejecutivas del PSOE se elija por sorteo, que es lo que dices, entre la militancia para que participen los ciudadanos por vía telemática. ¿Cómo sería? Pues eso se nos criticó mucho. Ahora se empieza a hablar más del sistema de elección por sorteo. Nosotros no queríamos que literalmente fuera toda la ejecutiva o por sorteo, pero cuando presentamos un proyecto alternativo de partido, lo que hicimos fue sumar todas las aportaciones que los militantes durante años habían hecho y salían algunas de esas. Pero era un proyecto político evidentemente abierto. Y una de las enmiendas ponía que una parte de las ejecutivas o una parte de los consejos de control podían ser elegidos por sorteo. Nosotros entendíamos que al menos un 10%, una cosa pequeña, pero de esa manera sí que se aseguraba que entraran las ejecutivas mediante ese sorteo, pues militantes que no fueran adscritos a ninguna, digamos, fuerza interior habitual, familias, grupos de presión, o haber estado en los estándares de llegada, porque claro, evidentemente los partidos llegan quienes están dentro de los canales de llegada. Entonces, de esa forma sí que se permitía que hubiera al menos un porcentaje pequeño, no de decisión, pero sí que estuviera fuera del aparatazo como tal. Bueno, pues yo que imagino que lo explicamos mal, pero vamos, la clave es que ahora sí que se empieza a ver como necesario que haya ese espacio de control. Desde luego que ya era hora, porque me supongo que todos son jóvenes, como tú. No, la mayoría, de hecho, casi un porcentaje alto, no me atrevería a decir el 60, pero muy alto de las personas que nos avalaron son los más mayores del partido. Precisamente los que saben los errores cometidos, los reconocen cuando nosotros los dijimos y los que no tienen ningún miedo a perder un puesto, una silla o una proyección política. Pues desde luego que ya era hora de que los jóvenes se dedicaran a la política activa. Pero ¿crees que os queda mucho camino por recorrer? Infinito, es mover una estructura prácticamente medieval y que tiene más mecanismos de defensa que de cambio. Lo estamos viendo ahora con medidas que algunos llaman éticas, para otros nos parecen más bien estéticas, que en el fondo no producen nada. Yo creo que hace unas horas hemos visto, unas horas largas, cómo Partido Popular y Partido Socialista se han vuelto a poner de acuerdo para que los viajes de los diputados, que antes estaban absolutamente descontrolados, ahora se controlen, pero un poquito, nada más. O sea, que los grupos tengan que decir cuánto hay. Claro, entonces son medidas estéticas, pero de fondo no se produce ningún cambio. Nosotros desde Socialismo Democrático, por ejemplo, solicitamos a nuestro partido que hiciera públicos todos los viajes de los diputados, pero anteriores, o sea, hasta hoy. No ha ocurrido. No ha ocurrido. Y que lo pidieran la Cámara Alta y la Cámara Baja, tampoco ha ocurrido. ¿Y quién pone la zancadilla siempre? Porque ya ahora, en este caso, en los tiempos que estamos viviendo, ya no es la oposición, ahora ya son todos. Hombre, hay una zancadilla de una dinámica interna de partido, son muchísimos años. Cuando algunos dicen los 135 años de historia, sí, pero no se puede vivir precisamente de eso. Lo que pasa es que genera unas dinámicas, claro, de poder que son muy difíciles de mover. Hay gente que vive con mucha comodidad en la oposición, hay gente que, claro, que ha estado toda su vida luchando por un puesto y un cambio ahora de listas abiertas puede suponer un descontrol absoluto. Ahora los partidos, quien hace la lista, tiene el poder real del país, porque en el fondo es quien manda. Si proponemos listas abiertas, el partido político sí que se queda sin control, porque al final los políticos pasarían a estar trabajando para la ciudadanía cuando ahora en cambio están trabajando para el que hace las listas. Es un cambio de paradigma tan grande que evidentemente quien ahora ostenta ese control no quiere soltarlo. ¿Y ese sería el camino adecuado? Hombre, es una de las vías. Evidentemente las listas abiertas como tal no solucionan nada, pero si a partir de las listas abiertas o desbloqueadas ya vamos dando pasos de controles de acceso a las listas abiertas, controles de igualdad de acceso al proceso, porque evidentemente, por ejemplo, en la carrera por la Secretaría General no partíamos desde el mismo lugar y no había igualdad de condiciones de acceso. No solamente porque unos fueran diputados y tuvieran tiempo y dinero para hacer esa campaña frente a otros que trabajábamos de 9 a 6 en nuestras empresas, sino porque evidentemente la proyección pública, los espacios de representación dentro del partido, los accesos al ascenso, entonces todo eso hay que controlarlos. Listas abiertas supone un cambio de paradigma absoluto. Pues la militancia en cualquiera de las formaciones políticas de vosotros, los jóvenes, yo lo respeto muchísimo y siempre lo valoraré porque es un mérito. La verdad es que es un mérito y porque os corresponde, ya por orden. Pero ¿no crees que al que le toca estar en la oposición no ejerce como tal? Esto yo creo que eso va a continuar siempre.
Bueno, parece que hay movimientos que lo que quieren transmitir es que no van a tener las mismas deudas que los actuales. Claro, el problema es que, por ejemplo, ahora el Partido Socialista en la oposición tiene 60 millones de euros de deuda con bancos. Evidentemente es muy complicado hacer política frente a los abusos bancarios cuando tienes una deuda superior a los 60 millones con esos mismos bancos. Entonces, evidentemente, claro, esa oposición es difícil. Es difícil hacer oposición a Monago cuando tú no puedes hacer públicos tus viajes. ¿Por qué? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, cuando estás enfangado en lo mismo, cuando la operación Punica lleva a Granados, pero también a pilla de lateral al alcalde de Parla, claro, es muy difícil hacer oposición cuando al final no es que PP y PSOE sean lo mismo, pero están metidos en los mismos charcos de alguna manera. ¿Y tú crees que esto va a ser fácil de sacar adelante? No, la prueba evidente es que fenómenos como el partido político Podemos revientan esta dinámica. Ahí te voy. Te iba a preguntar por este fenómeno político que tiene, bueno, este cierto aire. ¿Tú estás de acuerdo con esta forma de hacer política? Pues lo estaba hasta hace un tiempo. Sí que la nueva forma que planteaban era correcta, pero a partir del acto en Vistalegre, el precongreso que tuvieron en Vistalegre, a mí me decepcionó mucho porque acabaron haciendo lo mismo que hizo el PSOE y que le hundió. Yo recuerdo a Pablo Iglesias decir, es más importante la eficacia para ganar que las formas democráticas, frente a Pablo Echenique, por ejemplo, que proponía precisamente que la clave son las formas. Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín, decía que la forma de cómo se llega al gobierno define tu forma de gobernar. Pues a mí eso me decepcionó, porque la única forma de cambiar la realidad no es mediante ganar y entonces la cambias, sino al revés, tienes que cambiar la realidad para que una vez que llegues al gobierno puedas gobernar como quieres, porque si Pablo Iglesias lo que hace ahora es llegar al poder por llegar al poder, le va a pasar lo mismo que al PSOE, que entendió en su momento que la clave era ganar las elecciones y desde el poder cambiar, y al final lo que pasó es que el poder te cambia, más que tú cambiar al poder. Entonces yo creo que hayan cometido un profundo error y es necesario que otros sigamos el camino de las formas democráticas como cambio de la realidad y el paradigma social. ¿Tú puedes opinar de Pablo Iglesias en las declaraciones que hizo en El Objetivo? Es que hizo muchísimas. Sí, lo vi, pero fueron 50 minutos, quiero decir que hizo muchísimas. Y yo creo que si hubiera dicho directamente, mire, el programa político se está haciendo. Si usted me va a preguntar cosas concretas de, por ejemplo, ¿hay que cerrar la central nuclear de Garoña? Pues yo diré, sí, creo que sí, pero evidentemente habrá que hacerlos en los pasos necesarios. Entonces, si hubiera explicado eso, en vez de tratar de ponerse encelado en responder a lo que todavía no tiene respuesta, y es un error, pues si no la tiene, simplemente di, estamos en ello, y lo que queremos hacer es esto, pero vamos a ver cómo se dan esos pasos para llegar ahí. Lo que pasa es que declaraciones hizo muchas, y oye, yo reconozco mucha proximidad ideológica con Podemos, es evidente, aunque solamente sea por cambio de paradigma, de formas de hacer política, de respuesta ante los desahucios, ante los cortes de luz, incluso la reestructuración de la deuda, hay claves que tenemos que compartir. Pero no precisamente en todo estás de acuerdo. No, por ejemplo, la forma de esa manía de llegar al poder por llegar al poder, que si no llegas bien, vas a acabar mal. Ese es el gran lema. Y algunas declaraciones, hombre, yo es que les conozco, yo fui a la facultad con muchos de ellos, algunos incluso fueron profesores, otros compañeros, y claro, cuando hablan de Venezuela yo sé lo que quieren decir de fondo, pero claro, dicho rápido y sin posibilidad de explicar queda mal. Queda mal, pero no es lo que... Claro, cuando dicen que hay cosas buenas de Venezuela, pues yo también estoy de acuerdo, hay cosas buenas de Venezuela. ¿Significa eso que queramos el modelo venezolano para España? No, evidentemente no. Pero, por ejemplo, que haya procesos revocatorios, pues Venezuela tiene procesos revocatorios que en España no hay. Y nos vendría muy bien poder a los 2 años, a través de una mayoría social, poder revocar a un político. ¿Que hay que traducirlo? Sí, claro, evidentemente. ¿Que queremos ser chavistas? No. Pero la clave es, ¿hay cosas que se han hecho muy bien en Latinoamérica que nos pueden servir como mecanismos de control? Sí. ¿Que Correa nos puede enseñar formas de reestructurar la deuda? Sí. Lo que hay que estar abiertos a todo. Igual que nos gusta el modelo finlandés de educación, nos puede gustar el modelo de control político, por ejemplo, que hay en Bolivia. Pero la clave es no tener miedo a ninguna realidad social ni ninguna realidad política, precisamente para poder sacar lo positivo. Yo creo que eso les está costando explicarlo, pero también porque tienen un pasado muy vinculado, claro, y han tenido que decir cosas más allá. Ya. Alberto, ¿qué opinas tú de los medios de comunicación? ¿Qué papel tienen en todo esto de la política y qué opinas? Son una llave fundamental. Es decir, si no tienes nada que decir, sirven de poco. Pero si tienes algo que decir, sirve muchísimo. Evidentemente, claro, si tienes algo que decir y no tienes dónde decirlo, pues lo que le pasa a grandes partidos políticos
que tienen buenos proyectos. Me viene a la cabeza Equo, por ejemplo. Equo tiene unas grandes propuestas políticas, pero apenas tiene espacio mediático. ¿Y qué pasa? Pues que en los votos no sale reflejado. En cambio, quienes tienen pocas propuestas, pero tienen mucho espacio, consiguen evidentemente más réditos. Entonces, es una herramienta clave que las nuevas formaciones políticas tienen clarísimo que hay que utilizarla y hay que utilizarla muy bien, claro. Hay un libro que tú has editado que se llama Democracia contra la democracia. Ahí has querido decir tú muchas cosas. Sí, sobre todo que si este sistema no se renueva, o sea, al final a la perversión a la que ha llegado nuestra democracia lo que está haciendo es acabar con el sistema democrático. O sea, el antisistema ahora mismo es el sistema como tal. Un sistema que tiene aforados medievales, que tiene indultos medievales, que no controla la independencia del Poder Judicial, que tiene medios de comunicación que dependen económicamente en exceso y por lo tanto la independencia se ve demasiadas veces coartada. Tenemos sindicatos que dependen de las subvenciones del gobierno y por lo tanto no pueden hacer bien su labor política, partidos políticos con listas cerradas. Al final es toda una dinámica que explico detalladamente en el libro de cómo el actual sistema democrático es el mayor peligro del sistema democrático, porque claro, genera, y lo estamos viendo en las últimas encuestas, tanto en el CIS como una publicada en la Fundación Sistema, que hay más personas que dicen hoy que el sistema democrático no es la respuesta. Pero claro, hay que leerlo bien, se refieren a este sistema democrático. No que la democracia no funcione, sino que esta democracia llega a tal nivel de perversión, porque no ha sido modificada desde que se creó en el 78, que claro, al final acaba dañando al sistema democrático. Claro que no entendía yo eso que quería decir, democracia contra la democracia. Claro, si no arreglamos, si no tenemos una democracia plena, acaba haciendo más daño de la que puede evitar. Y esto ha sido en marzo del 2014, ha sido muy reciente. Sí. Además, está mal que yo lo diga, pero vamos acertando muchas de las cosas que predijimos que iban a ir pasando y efectivamente, claro, van pasando como bueno, si es que al final es un análisis sociológico de lo que estaba pasando en la realidad española y las quejas previas. Lo que pasa es que había que querer escuchar. Hay partidos políticos que se han negado a escuchar la realidad. Desde el primer momento llamaron locos al 15M y el 15M pues al final ha acabado haciendo política. Bien, pues tú te empeñas desde luego en recuperar el socialismo. Sí, claro. La salida a todos los problemas es el socialismo, un socialismo puro de verdad, sin terceras vías, ni trampas al solitario de somos socialistas pero para gobernar, no somos socialistas para crear una nueva realidad social y para que sea la de la mayoría. No hay que perseguir el votante, sino convencer al votante. Entonces yo creo que el Partido Socialista se equivoca últimamente porque va detrás del voto esté donde esté, en vez de decirle al votante, yo estoy aquí y te voy a convencer de que es el punto que mejor nos viene a todos. Muy bien, pues para ir finalizando, ¿cuáles son las propuestas? Bueno, ya está claro las propuestas, pero ¿qué es la trayectoria? ¿Qué es lo que vais a hacer a partir de ahora? Bueno, estamos a punto de conseguir la constitución de la corriente, lo que pasa es que desde el partido no se nos facilitan los modelos de avales, pero bueno, ya tenemos respuesta administrativa para poder recogerlos de alguna manera. Una vez que esté constituida la corriente, pues ya iremos planteando todos los debates que ahora están abiertos y que la gente está votando de manera abierta, tanto militantes como no militantes, planteárselos al partido y defenderlos internamente para que los cambios se produzcan. Y de esa manera devolver este partido, el Partido Socialista, a la ciudadanía en la medida que nos dejen. Y si no, seguiremos como estamos haciendo todos, política dentro y fuera para cambiar la realidad social. Muy bien, Alberto. ¿Qué quieres que te diga? Yo, sino desearte mucha suerte en el camino tan comprometido que has emprendido, que continúas, porque tú siempre te has dedicado a la política, pero también deseo que se acabe todo esto de que si tú, que si yo, y desde luego que esta gran corrupción que existe por parte de los gobernantes de todos los colores se termine y a ver si con gente como vosotros, bueno, no precisamente de tu partido, gente joven, que es lo que nos hace falta, termine todo y bueno, podamos retomar un poco la tranquilidad. O ponemos los controles para evitarlo o seguirá pasando, porque no podemos confiar en los políticos, sino fiscalizarles. Espero que todo esto cambie y los políticos se dediquen a ejercer la política, que es lo suyo, la política de verdad. Muchísimas gracias, Alberto, de verdad, que te lo agradezco que hayas aceptado esta invitación. Encantado, muchas gracias, Araceli. Un beso.